Mi nombre es Sebastián Revelato Díaz, trabajo como supervisor en el Departamento de Desarrollo y Relaciones Laborales del Banco de Seguros del Estado y allí integro el equipo que está encargado de gestionar la implementación del proyecto Trabajo Híbrido. Y bueno, el teletrabajo ha generado un gran impacto en la organización. En el caso del Banco de Seguros, nosotros empezamos antes de la pandemia con un proyecto piloto de teletrabajo que fue muy específico, con 30 y 60 personas, entonces el impacto fue como específico en esas áreas. Después el contexto de pandemia amplificó mucho más el teletrabajo, porque se dio en otras condiciones. Fue obligatorio, gran parte de la organización pasó a una modalidad de teletrabajo, o sea que no se podía elegir. Muchos trabajaron 4 o 5 días, ¿no? y en condiciones distintas a lo que se planificó cuando se diseñó el teletrabajo, o sea, con hijos, en hogares que muchas veces no estaban preparados para ser como una oficina. Y además en un contexto como de mucha incertidumbre y mucho miedo por toda la situación externa. Entonces eso fue muy distinto, digamos, a la prueba piloto, que fue mucho más localizada, a cómo está funcionando hoy, que es una modalidad híbrida, donde las personas eligen, siempre que tengan procesos teletrabajables, eligen desarrollar el teletrabajo y siempre es 2 o 3 días a la semana. Porque rescatamos, digamos, el valor también de la presencialidad. El impacto fundamental tiene que ver con un cambio en la concepción del trabajo, en la forma de organizar y de coordinar el trabajo. Entonces, lo que cambia fundamentalmente es el estilo uno de los principales cambios es el estilo de liderazgo. Porque se pasa de un estilo basado en el control de marca y el control de que te veo y me aseguro que estás trabajando, a una forma de liderazgo que tiene que ver con la confianza y con el control de los resultados del trabajo. Entonces ya no importa tanto dónde estás, sino que vayas cumpliendo con lo que se te pide. Y eso es un cambio de paradigma en muchas jefaturas y en muchas gerencias. Y para la persona que teletrabaja también es un cambio importante en la medida que tiene mucho más autonomía y tiene que saber gestionar esa autonomía, lo que le implica el desarrollo de otras capacidades, ¿no? La autoorganización, la planificación y disponer en su hogar de las condiciones para poder teletrabajar. El teletrabajo afecta las relaciones interpersonales y tampoco se pueden hacer aseveraciones muy concluyentes porque es algo que está en proceso y lo estamos relevando. Lo que más se afecta es la dimensión de lo colectivo y de la grupalidad. Afecta el sentido de pertenencia y la conformación de equipos, ¿no? O ese es el principal desafío, digamos, cómo seguimos trabajando en equipo, cómo construimos el sentido de pertenencia a un grupo, a un área y a una organización, habiendo personas presenciales y a distancia. Entonces ahí, a través de herramientas tecnológicas o a través de otros recursos, hay que generar formas de que las personas se mantengan comunicadas, se mantengan unidas y de que, por ejemplo, siga circulando bien la información. Por ejemplo, en una reunión presencial uno habla y de alguna manera se garantiza que todos se escuchen y todos estén al tanto de los temas, ¿no? Y eso a veces en la gestión diaria se da naturalmente. Ahora, si yo soy un supervisor y tengo algunos en casa y otros en la oficina, tengo que asegurarme de que informo a los que están acá, informo a los que están allá, o genero un día donde estemos todos presenciales para nivelar, digamos, la información, las novedades, los resultados. Y sobre todo esto de los vínculos, ¿no? El trabajo no es solo cumplir una tarea, sino que es construir relaciones que de alguna manera también construyan la identidad de las personas. Entonces eso, mantener los vínculos en el tiempo es el gran desafío.
Aquello de, bueno, yo te comparto mi vida, te comparto en qué estoy, compartimos un cumpleaños, o celebramos, no sé, que me recibí, que fui padre. Todas esas cuestiones sociales es un desafío mantenerlas en un régimen híbrido. Desde el punto de vista de los logros y el cumplimiento de objetivos, en nuestra experiencia hasta ahora se han podido cumplir. O sea, las metas se logran. La ventaja del teletrabajo es que sirve para algunos tipos de funciones. Por ejemplo, aquellas que requieren más concentración o el análisis de casos complejos o de situaciones que requieran como un alto nivel de abstracción. El teletrabajo es muy útil para eso. Por eso a veces se rinde mejor, digamos, en el domicilio que en la oficina, porque se evitan distracciones o interrupciones. La contracara son ciertas demoras, ¿no? O sea, hay problemas que uno los soluciona mejor en el cara a cara, ¿no? Entonces, no sé, en un grupo de personas, bueno, che, ¿cómo estás con esto? ¿Lo solucionaste? ¿Tenemos que hacer esto otro? ¿No? Entonces se da como esa ida y vuelta que facilita la gestión. En cambio, si tengo que llamarlo por teléfono o mandarle un WhatsApp y esperar la respuesta, ese tiempo de gestión a veces se alarga. Entonces hay que buscar los mecanismos para aceitar esas comunicaciones. Pero en términos generales los objetivos se cumplen. Es más, genera como el desafío de poder definir y poder formalizar los resultados que se esperan. Que eso a veces no está claro a nivel de las organizaciones. Como que uno tiene tareas, pero no sabe medir su productividad. Entonces, esto requiere que, sobre todo, los supervisores, los jefes, bueno, coordinen y expliciten eso con cada uno de los empleados y que le tengan que hacer un seguimiento mucho más detallado para evaluar si están cumpliendo o no. Desde el punto de vista de los trabajadores, también tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja es la flexibilidad. En términos generales, los empleados siempre que puedan hacerlo prefieren teletrabajar porque esto le permite tener más tiempo para los cuidados, en el caso de los que son padres o cuidados de familiares, o realizar otro tipo de actividades vinculadas con el entretenimiento, con hobbies, con el tiempo libre. Además, algunos prefieren el teletrabajo porque sienten que trabajan mejor. Se pueden concentrar, pueden hacer tareas como de planificación o como decía hoy, de análisis, que prefieren realizarlas mejor como en solitario. Las desventajas es que hay un riesgo de un mayor aislamiento, de una mayor soledad y de cómo gestionar esa autonomía, ¿no? Porque yo estoy solo y me tengo que organizar, no tengo un jefe que todo el tiempo me está diciendo qué es lo que tengo que hacer, me da una pauta de trabajo y tengo que organizarme para cumplirlo. Y ahí el principal desafío es poner el límite a la jornada de trabajo. Y ahí aparece lo del derecho a la desconexión, ¿no? Sobre todo en el inicio de la pandemia lo que pasó es que muchas personas trabajaron más tiempo del que le correspondía, porque no podían poner como un límite, no se desconectaban. No es esto que estoy con el WhatsApp, entonces empiezo a las 8 o 9 y son las 6 de la tarde y sigo como conectado. Entonces, eso podría ser como una desventaja o un tema a tener presente, ¿no? de tratar de organizarme para marcar un límite en la jornada laboral. Y bueno, los efectos a nivel individual del teletrabajo dependen de cada persona. Obviamente que en un contexto de pandemia sí tuvo efectos mayores en cuanto al cansancio, al estrés, sobre todo porque se dio de forma muy abrupta y con un contexto de incertidumbre, ¿no? Donde estaban, no sé, con hijos, con familiares, con todas las dudas que generaba la pandemia. Entonces ahí sí hubo un efecto en la salud y en las emociones. En la medida que eso se pudo gestionar o se pudo aprender a hacerlo, los efectos han sido menores. Entonces las propias personas ponen límites
o llegan a acuerdos con su jefe para que la modalidad de trabajo se desarrolle de una manera sana. Y después hay un riesgo que todavía no está muy bien medido, que tiene que ver con lo ergonómico, los efectos en el físico. En general se alienta a que las personas desarrollen el teletrabajo en condiciones saludables, ¿no? En cuanto, bueno, a una silla, un escritorio, a iluminación, a ventilación, y en nuestro caso además como cuentan con el asesoramiento de técnicos prevencionistas. Pero sigue siendo un desafío el cuidado de la salud física, de las posiciones, y también de las pausas que uno en la oficina capaz que la hace más naturalmente, el tiempo del almuerzo, ¿no? O el tiempo para una pequeña reunión, que bueno, eso en la casa a veces no es tan fácil de gestionar. Hay otros efectos que tiene el teletrabajo a nivel de la dimensión afectiva de la persona, que son ciertos enojos o cierta sensación de envidia o de injusticia, porque el teletrabajo se aplica en algunas partes de la organización y en otras no. Entonces eso puede generar algunos malestares que afectan el clima laboral. Entonces es muy importante que estén claras las pautas de en qué área se puede teletrabajar y en qué condiciones, ¿no? Porque eso le da como claridad a toda la organización, ¿no? Entonces ya esto de, bueno, pero vos estás cobrando lo mismo que yo, pero podés teletrabajar y yo no. Entonces es un cambio que se está procesando a nivel de las empresas también. El beneficio de la normativa es que le da un marco al funcionamiento del teletrabajo, ¿no? Donde el objetivo es un ganar-ganar, o sea, que ofrezca las garantías para las dos partes, para la empresa y para los trabajadores. Desde el punto de vista de la empresa, que se asegure, digamos, el cumplimiento de los objetivos y de los propósitos de la empresa, y que se respeten las condiciones de salud y de seguridad. Y para el trabajador también, o sea, que esté establecido la forma en que va a desarrollar su trabajo y las condiciones en las que lo va a hacer de una manera sana y aplicable a esa organización. Entonces, en pandemia el teletrabajo se hizo como en una situación de vacío, sin garantías. Ahora se empezó a regularizar y a dar las pautas específicas, que también es muy útil para las personas que coordinan ese trabajo, porque si yo tengo una pauta que me dice, bueno, que el teletrabajo se va a hacer en determinado marco horario, si le puedo pedir al funcionario que venga, si hay una necesidad de servicio, eso a mí como coordinador o como gestor me da herramientas legales para poder exigirlo. Y también para el trabajador garantiza, por ejemplo, el derecho a la desconexión, ¿no? A no atender el teléfono o no seguir trabajando cuando no corresponde. El teletrabajo sí afecta a las relaciones laborales en la medida de que es una nueva forma de organizar las tareas y de coordinarlas. Obviamente que afecta lo que es lo colectivo. Entonces, no solo los sindicatos, sino la organización del trabajo muchas veces requería de cierta grupalidad o de cierta presencialidad que hacía más fácil la coordinación y la gestión de reuniones, de asambleas, ¿no? Entonces es un desafío cómo volvemos a ser eficientes con personas a distancia. Pero de todos modos eso es algo que a través de herramientas tecnológicas se está pudiendo suplir, se está pudiendo cubrir y se está pudiendo hacer de una manera distinta pero igualmente como eficaz. Y bueno, desde el punto de vista del trabajador, el teletrabajo lo que ofrece como principal ventaja es la flexibilidad. Le permite un ahorro de costos y disponer de más tiempo para otras actividades, ¿no? Como es el cuidado de sus hijos, el cuidado de familiares o actividades de entretenimiento o hobbies, ¿no? O sea, lograr como un mayor equilibrio entre su vida, entre el tiempo de trabajo y el tiempo de la vida privada.
A los efectos del banco de seguros, el beneficio que tiene el teletrabajo es contar con personas motivadas, que valoren la flexibilidad, que trabajen mejor y que eso repercuta en la calidad de su producto o de su trabajo. O sea, en el entendido de que cuando vos tenés personas satisfechas y motivadas, te rinden mejor. Y además, trabajar por resultados, ¿no? que es un cambio en la concepción. Ya no es que vos tenés que marcar tarjeta, ¿no? Tenés que cumplir con una tarea con la calidad esperada. Entonces el teletrabajo lo que de alguna manera alimenta eso, ¿no? Porque de alguna manera obliga al líder, al jefe y al trabajador a acordar objetivos, resultados, entregables, hace más explícito eso. El programa de teletrabajo lo que propuso es alinearnos a algunas tendencias que estaban ocurriendo en el mundo laboral, ¿no? Por ejemplo, esta mayor preferencia, sobre todo de las nuevas generaciones, por una flexibilidad horaria, ¿no? A través de relevamientos como en encuestas o a través de estudios, supimos que sobre todo los más jóvenes prefieren un régimen híbrido de trabajo, o sea, poder disponer de tiempo para otras actividades que no sean el trabajo. Entonces, a los efectos como de convocar a más personas y lograr como la satisfacción de los trabajadores, se generó esta herramienta del trabajo híbrido. El otro foco fue esto de desarrollar la gestión por metas o por resultados, o sea, alinearnos a eso. La empresa ya estaba empezando a gestionar por objetivos, entonces esto es una iniciativa que apuntala a ese otro propósito. Sí, hay otras experiencias. O sea, el Banco de Seguros y ANCAP fueron las empresas pioneras en la implementación del teletrabajo previo a la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue acelerar el proceso de implementación en otras empresas. O sea, extendió el teletrabajo hacia otras organizaciones. Y hoy en día ya muchas más empresas cuentan con una reglamentación específica para la aplicación del teletrabajo. UTE, el Banco Central, Antel, ya están encaminados para desarrollar el teletrabajo. Ya cuentan con reglamentaciones específicas para implementar el teletrabajo. Bueno, la implementación del teletrabajo en las organizaciones implica pensar en varias dimensiones, ¿no? Por un lado, una dimensión legal, normativa, que garantice que las dos partes, o sea, la empresa y los trabajadores, cuenten con las condiciones para poder desarrollar el trabajo. Después una dimensión tecnológica, que es contar con las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar el teletrabajo, ¿no? Desde los VPN, desde los equipos, desde las conexiones, la seguridad de la información, o sea, garantizar todas esas condiciones para que el teletrabajo se desarrolle en forma segura. Otra dimensión es la logística, ¿no? Y las condiciones en las que se desarrolla el trabajo, ¿no? Que tienen que ver con el escritorio, con la silla, ¿no? En cómo instalar, digamos, en tu casa una oficina, ¿no? Para cuidar los riesgos ergonómicos y en la salud física y psicológica de las personas. Y la otra es la dimensión humana, que tiene que ver con la coordinación del trabajo, en cómo se ejerce el liderazgo y cómo se forman los grupos, cómo se trabaja en la dimensión de la grupalidad y el sentimiento de equipo y el sentimiento de pertenencia, ¿no? a un área y a una organización. Entonces ahí hay un gran desafío para los líderes a la hora de coordinar los equipos de trabajo. Y esto lo que implica es que requiere el desarrollo de otras capacidades y de otras habilidades vinculadas con lo digital, con el manejo de herramientas colaborativas, por ejemplo, para hacer reuniones virtuales, para mantener la comunicación, para gestionar la circulación de la información dentro de la organización. Entonces, para que el teletrabajo se desarrolle de una manera
exitosa y sana hay que contemplar estas 4 dimensiones: la legal, la tecnológica, la logística y la humana. El mito a desterrar. Bueno, ahí hay 2 ideas o 2 prejuicios con los que hay que trabajar a la hora de implementar el teletrabajo. El primero, que el teletrabajo es para todos. El teletrabajo no es para todos. No es para todos los procesos, o sea, para todas las tareas, ni para todas las personas. Desde el punto de vista de las tareas, hay algunas que siguen requiriendo la presencialidad plena, ¿no? Y desde el punto de vista de las personas, hay quienes eligen no teletrabajar, aún pudiendo hacerlo. Ya sea porque no cuentan con las condiciones o porque prefieren ir a la oficina, porque el trabajo o la presencialidad le aporta un valor que no lo tienen en sus propias casas. O sea que el teletrabajo no es para todos. Y la otra idea es como esta sensación también extendida que el día de teletrabajo es como un día de licencia, ¿no? Y hay 1000 anécdotas de eso, ¿no? Bueno, ¿cómo te fue hoy? Bueno, hoy fue un día duro de trabajo, pero mañana teletrabajo, ¿no? Y es como esta sensación de que yo estando en mi casa no trabajo, o trabajo menos. Y eso no necesariamente es así. O sea, hay tareas y hay personas que rinden mejor trabajando en la casa, y hay otras que no, ¿no? Hay otras personas que por su estilo, por su forma, por las condiciones que tienen, a veces no se adecúan a los requerimientos que exige el teletrabajo. Pero bueno, sobre eso que te decía, el teletrabajo sí es trabajo. Entonces hay que buscar las formas de medir esos resultados, de cuantificarlos, de acordarlos, de cuantificarlos y de exponerlos para que, digamos, tanto los líderes como la organización en general vean los beneficios que tienen. Yo creo que en el Banco de Seguros del Estado una cosa que fue favorable es que buena parte de los jefes o de los líderes, sobre todo de los mandos medios, es gente relativamente joven que está más familiarizada con el uso de la tecnología, ¿no? Estamos hablando de personas de entre 30 y 40 años que de alguna manera se adaptaron de una manera más rápida a buscar formas para comunicarse y para mantener unido a los equipos. Nosotros ofrecimos materiales de apoyo y un acompañamiento personalizado para potenciar esas habilidades o esas brechas de desarrollo. Pero eso sí es necesario, porque ahí notamos en la organización que había distinto manejo de la tecnología, ¿no? Entonces la gestión del cambio llevó su tiempo, ¿no? Y requirió de parte de las áreas de capital humano un asesoramiento y un acompañamiento. Y también fue una oportunidad para desarrollar la innovación, porque los líderes y los propios grupos crearon sus propias maneras de comunicarse y de mantenerse unidos, ¿no? Es aquello de, bueno, antes nos juntábamos los viernes a celebrar los cumpleaños. Ahora no lo podemos hacer, pero bueno, hacemos como una reunión virtual, nos mandamos los regalos por delivery, ¿no? Y es un ejemplo, pero digo, buscamos de una manera creativa mantener eso que en el trabajo es tan importante, que es los vínculos y la sociabilidad. O sea que habilitó a generar nuevas formas de hacer las cosas. En el Banco de Seguros teníamos una experiencia piloto donde ya habíamos incorporado una parte de tecnología para poder cumplir con esa demanda, ¿no? que en aquel momento era para 60 teletrabajadores. Lo que pasó con la pandemia fue que extendimos los recursos tecnológicos para que el teletrabajo se pudiera amplificar. Entonces, esto lo que requirió es la compra de más licencias, ¿no? La entrega de equipos, la entrega de equipos como laptop, teléfonos, vinchas, auriculares, y el desarrollo de más permisos
en cuanto a plataformas integrales como Team o como Zoom que faciliten la comunicación y la integración entre áreas. Otro de los desafíos que plantea el teletrabajo es la comunicación entre áreas. A veces la comunicación en el equipo se logra canalizar de una forma muy eficiente a través de WhatsApp, Team, ¿no? u otras herramientas tecnológicas, entonces el equipo se mantiene unido y comunicado. Ahora, cuando tengo que comunicarme con otra parte de la organización, ahí es cuando se generan ciertas dificultades, ¿no? Entonces tengo que buscar la manera de saber cuándo están disponibles en otras áreas, a través de qué vías, en qué teléfonos o en qué margen de tiempo están disponibles. A veces puede pasar que uno llame a otra oficina y no atiende a nadie porque están todos en teletrabajo. Entonces eso implica como una coordinación entre áreas, ¿no? Y de que lograr asegurar de alguna manera de que el servicio se logre mantener de la misma manera que si funcionáramos en forma presencial.